que yo ya tenía miedo porque vos cada vez te la acercabas más. O la querías matar, no sé, porque era Es que, por ejemplo, esa fue mi experiencia. Era el 70. Que hacemos la pregunta y como ella era tan seca en su respuesta, llegó un momento que yo tenía ganas de ahorcar. Por eso estoy diciendo. Entonces, a lo que me lleva a lo siguiente: si uno pretende hacer o quiere entrar en esta rama de lo que es la historia oral, uno tiene que tener sobre todo paciencia y romper el hielo con el entrevistado. Yo pensé que era discapacitada porque le hacíamos la pregunta y ella dije, ¿qué? Y nuevamente se le repetía la misma pregunta y por eso yo me dije, pero esto, pero ella no. La idea era poner, por ejemplo, Mauri tenía como indicación, por decirlo de alguna manera, como rol, el irse por las ramas. El hablar, irse por las ramas. En ese caso normal, digamos, es como hablamos normalmente y Luz también. ¿Sí? ¿Qué quieres decir? Quería aclarar mi normalidad a propósito. Si van a entrevistar a una persona de 62 años, es posible que le comience a fallar a veces la memoria. Lo hice a propósito. Hice el cambio durante la entrevista. Y dije, perdón, me confundí. Sí, pero ¿sabés qué? Es más fácil que le falle la memoria del día de ayer, no en tu caso, que la de cosas que uno se conecta con lo que vivió, hay gente en las entrevistas que nosotros tenemos de gente que sobrevivió a la guerra o al holocausto. Es impresionante ver gente muy grande, que dice, cuando llegué a la Argentina gasté 2 pesos con 33 centavos, así, y estamos hablando de hace 70 años, 50 años, según sea cuando vinieron, pero a lo mejor no se acuerdan lo que hicieron ayer. Y esto tiene que ver con que la historia oral, cuando uno analiza la memoria, tenemos que analizar, la memoria es un tema muy importante, ¿sí? Está la memoria que tiene que ver con los sentimientos, Sí. Cosas que no tenía claras, ¿cierto? Entonces, Elis aclara y corrobora que lo que la entrevistada está diciendo es verdad, asiente, dice sí, recuerda lugares, todas estas cosas, y de hecho no pasa desapercibida lo del año, que ella dice que se gradúa en el 63 y luego dice que no, que es una corrección al 73. Y claro, eso con respecto a nuestra pregunta es fundamental, ¿verdad? Porque eso implica que usted ya no era adolescente recién graduada del colegio, sino usted ya era adulta estudiando en una universidad. Entonces cambió mucho el contenido de la entrevista. Tenemos que saber los datos básicos, por ejemplo, del entrevistado. Yo lo que hice acá es, primero que es un simulacro, ¿sí? La idea era ponerlos en situación y esto es un taller, ¿sí? La idea es que ustedes se vayan con las ganas de querer seguir trabajando con la historia oral, ¿sí? Y de conocerla más. Entonces, si yo no sé, yo llamo al entrevistado que viene, da su tiempo para venir, aunque conteste como conteste, vino, ¿sí? Pasa muchas veces con los entrevistados. Vienen, dan su tiempo y cuando están sentados ahí y no pueden contestar y por muchas razones, pero vinieron, o sea, el testimonio lo quieren dar. En el caso es muy importante, sobre todo para todos, para investigación, pero los chicos que necesitan que uno esté guiándolos más, el tema del contexto histórico, ¿sí? Porque no sé nada de la educación panameña, La confusión es que ella no sabía que en el área del canal, la zona del canal, estamos en Panamá, pero era un sistema diferente. Bueno. Y hubiera sido incluso lógico, coherente, si usted hubiera realmente emigrado a Estados Unidos, de acuerdo con lo que contó. Pero eso es lo que vos suponés. Eso es lo que vos suponés. Pero eso es lo que vos... Claro. Pero o sea, No hay una fórmula. Tiene que ver con lo que... primero que tiene que ver también con un entrenamiento, ¿no? Cuando vos empezás a hacer muchas entrevistas, te vas dando cuenta de cómo podés pilotear la situación para poder llegar a lo que querés. No hay una fórmula. Ahora, en tu caso, que pudiste acceder a un testimonio tan importante, le sacás lo que podés. Y lo que no dice o lo que se quiere ir también después formará parte del análisis que haga de esa entrevista. Porque a lo mejor
¿Se quería ir todo el tiempo cuando vos le preguntabas algo que tenía que ver con algo que no quería decir o con algo? También uno después, por eso lo que él decía tiene más que ver con el análisis posterior de la entrevista, ¿sí? Pero para poder sacar de la entrevista, hacer un buen análisis de la entrevista, tenemos que la parte primera, que es la preparación del cuestionario, saber, por ejemplo, quién es el entrevistado. Yo a ustedes les tiré un entrevistado así y no sabían ni quién era, ni cuántos años tenía. Lo que hice yo está mal, pero lo hice a propósito. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es investigar. Primero hay que tener una autorización de la persona, primero, aunque les parezca técnica, le digo yo, no sé, son fundamentales, ¿sí? Y después yo sé cuántos años tiene, que estoy trabajando sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial y yo no sé ni quién es, le empiezo a preguntar, sí, porque usted en 1914 y le está faltando el respeto a la persona que estás entrevistando. Es simplemente, básicamente, parte de eso, más allá de la investigación que yo haga, del respeto con la persona que está entablando una narración conversacional conmigo. Porque en realidad es eso, es una narración conversacional, en el que uno utiliza un lenguaje que es digamos, el informante o el testimoniante, que es un lenguaje narrativo, es un relato, y nosotros, que es un lenguaje más analítico que vos podés usar. No hay una, no hay una receta para trabajar con historia oral. Lo que sí hay, y es real, los antropólogos lo utilizan de una manera, los sociólogos lo utilizan de otra, los historiadores lo utilizan de otra, los psicólogos la utilizan de otra. O sea, no, la historia oral tiene una metodología propia, pero no la usa todo, o sea, no la usa, lo usábamos primero o no. ¿Por qué no lo usamos todos juntos? Vos pero hay como una resistencia, nosotros primero, los sociólogos antes. A ver, la historia de vida, los sociólogos no lo llaman historia oral, los sociólogos lo llaman historia de vida, no hablan de historia oral. Ahora, vos podés hacer eso y es mejor todavía. ¿Sí? O podés simplemente, como yo lo trabajo en el colegio, tener una ficha con los datos básicos de esta persona a la que voy a entrevistar y me van a servir para estudiar a mí en qué momento histórico, por ejemplo, si hablamos de un inmigrante, vino a la Argentina, qué estaba pasando en el país que vino, para poder yo después preguntarle más cosas. Pero no es que hay una regla, tenés que hacer, ¿sí? Eso está bien, no hay una regla, y menos te la voy a dar yo. Pero sí como una orientación, y más para poder, el objetivo es, si vos sabés más de lo que es esta herramienta, historia oral, o lo que te puede aportar a los que somos docentes, cuando descubrimos eso nos damos cuenta que hay un montón de cosas que antes no podíamos explicar, que tienen que ver con los contenidos, las características de los contenidos históricos, que son muy difíciles para los chicos, y no estoy hablando de chicos chiquitos, ¿sí? Preguntarle a un chico de la universidad la diferencia cuando entra a la universidad entre Estado y Nación. Son conceptos tan abstractos. Yo me acuerdo de las primeras entrevistas a los abuelos, un nene que me dijo, ¿y mi abuelo qué va a decir si no tiene nada para decir? Esta cosa del mayor, ¿qué va a decir? Si está en otra época, no entiende nada, porque es así, es propio del niño eso. Y después traerlo y decir, yo no sabía que mi abuelo sabía tanto, o que mi abuelo conocía, vivió, nos pasa con el archivo de la historia de la escuela, yo no sabía que mi papá había venido a esta escuela, o que mi abuelo había venido a esta escuela, ¿no? Es como que se sienten, los chicos empiezan a sentirse parte del mismo proceso histórico. Entonces esta cosa tan alejada se acerca un poquito. Ahora, cuando nosotros hablamos de fuentes, usted está acostumbrado a trabajar con fuentes escritas de distinto tipo, las fuentes gráficas, las fuentes, fotografías, o sea, un montón de fuentes nosotros manejamos y a veces no nos damos cuenta que manejamos tantas fuentes. Vos tenés también que tener en cuenta, y yo esto se lo digo mucho a los chicos, que cuando una persona está recordando algo que pasó, sobre todo esto, o un hecho, o nos pasa con las entrevistas de la sobreviviente de la Segunda Guerra, además de lo que vivió, está, yo lo llamo la memoria, o sea, la intelectualización del recuerdo. No sé si está bien, Mercedes, pero yo le pongo así. Tenía su patio y no lo quería cortar, y llegó un escultor y le dijo que le regalara el palo.
para hacer un San Antonio. Y hizo el San Antonio, lo neutralizaron en la iglesia. Y cuando la viejita iba a la iglesia, pasaba por todos los santos y se rezaba y todo, pero cuando llegaban de San Antonio, y hacía así. Y entonces el cura le dijo, pero ¿y usted, doña María, por qué hace eso con San Antonio? Y ella decía, es que yo lo conocí guayao.